Hoy en LIS recibimos a Luis Duro, un amigo de la casa, sexólogo, coach, escritor. ¿Algo más? ¿Me estoy perdiendo? No, yo creo que básicamente es, bueno, alguna cosilla va, pero... No es poco, no es poco. Bueno, Luis está presentando su libro, El estigma de puta. Es un libro que habla de por qué hay que regular el trabajo sexual y por qué esto podría ser clave para reducir la violencia machista y conseguir la igualdad. Pequeño tema te has elegido, Luis. Sí, la verdad es que es complicado y tiene un trasfondo complejo. Es decir, no es difícil, o sea, no es fácil entenderlo. Hay que meterse en ello. ¿Por qué elegiste este tema? O sea, ¿cuál es el momento? Siempre hay un momento en que un escritor dice, bueno, me voy a levantar y me voy a sentar a escribir. ¿Qué es lo que te movilizó? ¿Cuál fue el disparador? Pues mira, el disparador venía de atrás un poco, de cuando terminé el libro anterior, que me di cuenta de que todos los comportamientos femeninos de las mujeres que salían en el libro estaban de alguna manera estaban denostados, es decir, relaciones entre dos mujeres, relaciones de una mujer con un hombre menor, bueno, más o menos todos los comportamientos entre dos lesbianas, es decir, de alguna forma no eran bien vistos por la sociedad cuando esos mismos comportamientos sí eran aceptados en los hombres, ¿no? Entonces me di cuenta de que el denominador común de todos ellos era algo. ¿Y qué era? Pues era el estigma de puta. Entonces se me quedó ahí la semillita, eso fue lo que me hizo terminar el libro, de alguna forma darle un poco de cohesión al libro anterior, y esta vez, bueno, se me quedó la semilla ahí, y de repente vino a consulta una escort, y ese fue el momento en el que me di cuenta de que tenía que escribirlo, ¿no? O sea, vino una persona que realmente se dedicaba al trabajo sexual, que lo disfrutaba, que tenía orgasmos. ¿Lo disfrutaba? Sí, tenía orgasmos, lo disfrutaba, lo hacía por vocación. Y lo hacía de forma libre. Entonces me di cuenta de que, bueno, surgieron una serie de cosas que me hicieron en la cabeza pues desarrollar un poco la teoría y nada, lo escribí en muy poquito tiempo. La verdad es que han sido 3 meses intensivos, pero bueno, ha salido como muy deprisa, ¿no? Bueno, yo sé que no se habla de los pacientes, pero me intriga saber para qué iba un sexólogo si en realidad disfrutaba su profesión. Bueno, simplemente porque tenía un montón de preguntas. Ten en cuenta que la sexualidad es algo muy amplio y yo creo que todo el mundo debería conocerse mejor. Es decir, incluso una persona profesional que se dedica a ello tiene muchísimas cuestiones. Es muy interesante eso, ¿no? Como incorporar la visita al sexólogo para conocerse mejor también. Sí. No, de repente esta persona pues tenía squirt y tenía una serie de orgasmos que le apetecía saber de dónde venían, por qué le ocurrían, ¿no? Es decir, una persona que tenía una serie de inquietudes mucho más amplias que lo que puede ser la media, a lo mejor. Totalmente, ¿no? Claro, y que se anima además a sentarse y ponerla sobre la mesa y hablar sobre eso. Claro. Pero me parece fantástico que si tú te dedicas a un trabajo quieras conocerlo bien y quieras realmente saber qué ocurre con él y por qué con tu pasan cuerpo cosas, ¿no? Cuando lo ejerces. Por supuesto. Bien, ¿Y cuál es, a dónde, me imagino que habrás encontrado choques, porque es un tema polémico, hay gente que está absolutamente en contra. Sí. ¿Cómo vas procesando esos choques? ¿Cómo, no sé, los esquivás, tratás de hablar? ¿Qué reacciones estás encontrando? ¿Sabes lo que ocurre? Que yo pienso que lo que es el estigma se conoce muy poco, ¿no? O sea, pensamos que el estigma de puta afecta solamente a la prostitución. Y entonces no nos damos cuenta de que afecta a todas las mujeres en general. Entonces, hasta que no seamos conscientes de ello, no nos damos cuenta de cómo afecta a la sexualidad femenina en particular, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que la puta en sí, es decir, el concepto de puta es un arquetipo fundamental que tenemos en nuestro cerebro, que es parte de nuestro inconsciente colectivo. Es decir, nosotros venimos al mundo realmente con la idea de lo que es una puta, ¿no? Y de lo que es un padre, y de lo que es una madre, y de muchísimas cosas. Por eso tengo que recurrir a Carl Jung en el principio del libro un poco. Ni más ni menos, nuestro amigo. Claro, para explicar de dónde vienen todos esos arquetipos y por qué llegamos al mundo con un montón de información que pensamos que la tenemos en nuestro cerebro, o sea, que no lo sabemos, pero que la tenemos, ¿no? Claro. Y bueno, uno de los temas, yo te contaba que en Latinoamérica, y bueno, particularmente en Argentina, pero es algo que se da en toda la región, el tema de la prostitución es muy delicado porque las redes de trata están todo el tiempo al acecho y es algo que está en lo cotidiano. Sí. Entonces, a veces uno no termina de entender si regular la actividad va a facilitar o no la trata. ¿Vos qué pensás respecto a eso? ¿Cuál es la relación entre la regularización y la trata? Yo creo que la trata existe, bueno, no sé, la trata es que no deja de ser esclavismo, ¿no? Es decir, el esclavismo hace muchísimo que existe, ¿no? ¿Qué ocurre? Que existen muchísimas formas de esclavismo y la prostitución es la consecuencia de ello y una parte, o sea, no todo, es decir,
hay esclavismo en muchísimas partes, ¿no? Porque estamos hablando a lo mejor de trabajos en fábricas ilegales, trabajos en el campo, tráfico de órganos, es decir, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la trata. Lo que pasa es que nos fijamos más en la trata, la parte que tiene que ver con la prostitución, yo creo porque afecta al sexo, ¿no? Y lógicamente afecta a muchísimas mujeres y hay que combatirla con todas las fuerzas, es decir, es algo que... Pero no tenemos que prohibir la prostitución para combatir la trata, ¿no? Tenemos que combatir la trata y estamos tardando en hacerlo, ¿no? Sí, unos siglos estamos tardando. ¿Cuál pensás que es el futuro de este debate? ¿Pensás que estos debates van a ir avanzando, van a llegar a los parlamentos, a los lugares que tienen que llegar? ¿O lo ves todavía como muy complicado? Van a llegar porque, de hecho, bueno, en España se supone que hay una ley, hay un anteproyecto de ley que saldrá en los próximos meses y que me imagino que terminará en ley, ¿no? Y, bueno, o se debatirá al menos para ver qué se hace, ¿no? Hay modelos, la cuestión es que es muy difícil... Pero está muy trabado ese debate, ¿no? Como cada 2 por 3 van a empezar... Sí, porque hay personas que consideran que hay que regularlo y hay muchísimas trabajadoras del sexo que realmente quieren que se regule y luego hay muchas personas que quieren que se prohíba porque se considera una forma más de violencia machista, ¿no? Claro, pero después viene tu paciente, se sienta, te dice yo la paso bien y vos decís esta chica no está sintiendo violencia, claro. Hay otra manera de vivirlo. Que de hecho yo lo que creo es que primero hay que entender el estigma, ¿no? Para darnos cuenta de lo que estamos hablando, porque si hablamos un poco a la ligera sin saber de lo que hablamos, es decir, lo del estigma... ¿Quieres definirme el estigma? Pues mira, el estigma, a mí hay una definición de Gail Peterson que me gusta mucho, que es una psicoterapeuta holandesa, que dice que es algo así como el látigo que mantiene a las mujeres en estado de sumisión, ¿no? A mí me parece como que es el paradigma de control invisible sobre la sexualidad femenina y sobre todo yo diría que es la quinta esencia del patriarcado. Es decir, si nos damos cuenta, básicamente. No, si nos damos cuenta al final, la intensidad del estigma de puta es directamente proporcional al grado de vigencia de las sociedades patriarcales, ¿sabes? Claro. A lo mejor queda un poco rimbombante. No, entiendo. Pero si nos fijamos en casos, por ejemplo, como Afganistán, nos damos cuenta que lo que habían ganado en los últimos años, de repente lo han vuelto a perder y les han dado una vuelta de tuerca. ¿Y qué ocurre? Burka de nuevo, mujeres que no trabajan, mujeres que no hacen deporte, y eso es consecuencia al final del estigma de puta. Entonces, hay muchas cosas que parece que solamente hablamos de prostitución y sin embargo afectan a las mujeres. Por eso te digo que el estigma es algo así como un iceberg, ¿no? Un iceberg del que solamente se ve la punta. ¿Has tenido opiniones sobre, es hombre, escribe sobre un tema que es de mujeres? ¿Te ha pasado eso? Sí. ¿Y qué pensás al respecto? ¿Cómo te atreves a entrar a un terreno que parece estar tan tomado por militancia femenina? Bueno, porque yo creo que somos libres y tenemos libertad de expresión, ¿no? Por lo menos todavía. Entonces lo que hay que hacer es... no sé, a mí es un tema que me surgió y no lo sé. O sea, hablo de esto como podría haber hablado de otra cosa, lo que pasa es que de repente me apareció como una especie de insight, ¿no? Y dije, ¿por qué he escrito yo todo esto? Y me di cuenta de que precisamente tenía que ver con no sé, con lo que sufre la falta de libertad que tiene la sexualidad femenina, ¿no? Entonces, bueno, surgió de esa manera. Que sea hombre o mujer, yo creo que es irrelevante. Eso sería un mundo muy peligroso, ¿no? Un mundo en el que las mujeres no tengan miedo de ser catalogadas como putas. Un mundo que da miedo. Es que ten en cuenta que, bueno, el libro está hecho como si fuera una teoría, ¿no? Es la teoría P y que dice lo que has comentado. Bueno, la teoría de King Kong habla sobre esto también, ¿no? El libro de Virginie Despentes. La teoría de King Kong. Ah, bueno, más o menos. De la feminista francesa Virginie Despentes. Habla de esa situación, de qué pasaría si nosotros pudiéramos realmente tener esta fuente de trabajo. Es que si las mujeres se dieran cuenta de que son superiores sexualmente a los hombres... Ya nos damos cuenta, algunas nos dimos cuenta. Sí, pero se han dado cuenta, pero realmente no lo han interiorizado, ¿sabes? Es que es difícil lidiar también con algunos tipos de poder. Es muy difícil. Y sobre todo cuando no tenés precedentes. Pero me refiero incluso desde sobre todo, más que nada porque nosotros tenemos muchísima más dependencia sexual, ¿no? Por nuestra mayor cantidad de testosterona y demás. Pero por otro lado, es que, desde mi punto de vista, y es muy difícil de medir, pero las mujeres tienen una capacidad orgásmica y una capacidad de placer que ya quisiéramos los hombres para nosotros, ¿no? Sí. Entonces, la cuestión es que las mujeres la sepan, realmente sean conscientes de que la tienen y de que la pueden utilizar, ¿no? Porque cuántas generaciones... Pero cuando la utilizas, ahí viene el estigma de la puta. Ah, claro. Y ahí es donde empieza el control. Y ese es el control, sobre todo, masculino, que dice, no quiero esto, ¿sabes? Sí, lo entendemos perfectamente las mujeres presentes en LIS, que somos mayoría. Bien, bueno, Luis, el estigma de puta hoy se presenta, ¿dónde se puede conseguir? Se puede conseguir en Amazon y se podrá conseguir en LIS Erotic,
Y bueno, pues de momento en estos sitios. Bien, bueno, ni más ni Sí, menos. sí, El mundo y Liz. Claro que sí. Bien, bueno, muchas gracias por haber estado acá, por Muchas explicarnos gracias a esto. ti. Es un tema muy profundo, así que lean, infórmense antes de empezar a discutir. Sí, ¿no? sobre todo no nos quedemos en la superficie porque Totalmente. hay veces que hay que bucear y, bueno, fíjate que para un tema, o sea, para un concepto he escrito un libro, ¿no? Entonces, para Mucha entenderlo y información. para sumergirse en él. Muchas gracias a Muchas ti. gracias, un placer. Igualmente. Hasta la próxima entrevista.